Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Hoy, 23 de abril, día de San Jorge, aprovechamos para felicitar a todos los Jorges que nos escuchen. Celebramos también el Día Internacional del Libro. Hemos querido hacer un programa especial en el que participamos todos los compañeros del Hospital de Día Lachmann. Contribuimos así a difundir el hábito de la lectura, a la cual os animamos encarecidamente. Vamos a comenzar con nuestros compañeros Ana y Antonio, que nos leerán la historia del Día Internacional del Libro y la de San Jorge y el Dragón. A continuación, iremos pasando uno a uno para leer párrafos del libro más importante de nuestra literatura, Don Quijote de la Mancha. Comenzaremos desde el principio del libro. Esperemos que os guste. Y ahora doy paso a Ana y a Antonio, que nos van a... Antonio, ¿estás preparado para explicar el día de hoy? Lo vamos a intentar, ¿El día del libro? Lo vamos a intentar, Anita. Yo creo que sí que es un buen momento de explicar el día del libro, porque se celebra hoy y demás cosas que me preguntes. Vale. ¿Quién fue el impulsor de que en España se celebrara el Día del Libro? Bueno, el impulsor fue un escritor valenciano, se llama Vicente Crael, el cual eligió el 23 de abril de cada año. Esto se debe a que el 23 de abril de cada año murieron tres grandes personajes de la literatura universal. Miguel de Cervantes, que murió el 22, pero fue enterrado el 23, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Y el escritor valenciano que impulsó este día, el Día del Libro, fue Vicente Crael, en 1923. Luego el 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII aprobó y firmó el Real Decreto por el que se estipulaba que fuese el 7 de octubre, día en que se cree que nació Cervantes. ¿Por qué se trasladó la fiesta del libro de octubre a abril? Bueno, esto es muy fácil, porque en octubre suele hacer mal tiempo aquí en Madrid capital, bueno, en toda España. Entonces, como es una fiesta al aire libre, se eligió mejor que fuera en primavera, para que con el buen tiempo, que hay más solecito, más calor, y por esto se trasladó a la primavera. Se eligió por el 23 de abril, de manera definitiva. Bueno, ¿quieres que te cuente lo de la leyenda de San Jorge y el Dragón? Sí, bueno, sí, te lo iba a decir, pero antes te voy a hacer una pregunta, Anita, si no te importa. A ver. Explícame el libro que estás leyendo ahora mismo. El libro que estoy leyendo ahora es Aquitania, Aquitania, el último planeta. Y está muy chulo. Está muy chulo. Sí. Y cuéntanos un poco de qué va, así por encima. Es la Edad Media francesa, la provincia de Aquitania, el rey gordo, el rey Luis. Está bonito. Está bonito. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, sí. ¿Nos lo recomiendas? Sí. ¿Nos lo recomiendas? Aunque he leído también el de la Barneda, que es ¿cómo se llama? El finalista. El finalista. Es diferente, es otra manera de escribir y la historia es diferente, pero está muy bonito. Está muy bonito. Bueno, pues habrá que leerlos. Sí. ¿Y nos puedes contar ahora, Anita, la historia, bueno, la leyenda, que es más que una historia, es una leyenda de San Jorge y el Dragón? Sí, mira. San Jorge dicen que nació en el siglo III en la Capadocia y se hizo militar como su padre. Estuvo a las órdenes del emperador Diocleciano. Pero las cosas cambiaron y este señor Diocleciano hizo un violento asedio contra la comunidad cristiana que se llamó la Gran Persecución. Sí. Entonces a él, como estaba a su servicio, lo hizo o quería que apostase. Entonces él se negó y lo decapitó. Martirio y decapitación. Sí, entonces eso es más o menos la historia, y que fue el día 23 de abril el día que pasó esto. Entonces ahora está la leyenda de San Jorge y el dragón. El dragón era un dragón que estaba atemorizando a la gente del contorno. Y entonces la gente lo que hacía era darle de comer corderos,
pero claro, se les acabó. Entonces hicieron un turno de personas para que se las comiera. Y un día le resultó la princesa que se la tenía que comer. San Jorge no quiso y con su espada y con su caballo mató al dragón. Cuando el dragón desapareció, salieron de su sangre, salieron una flor rosa de color rojo. Ah, y por eso, Anita, en Cataluña se regala una flor a las mujeres, a las señoras, ¿no? A las señoras. Viene ahí de la leyenda de San Jorge, ¿no? Digo yo que será, porque hace ya muchos años, no es nuevo, hace ya muchos años que te regalaban una flor y tú regalabas el libro. Y tú regalabas el libro a la señora, a la novia, a la mujer. El libro se le la mujer al señor. Y la señora o la novia o la amiga te regalaba una flor. Ah, sí. Y esa es la... Muy bonito, Ana. Sí, esto es lo que yo me sé de San Jorge. Y nada, ahora contaros que Fe va a continuar con la lectura del primer capítulo. Tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que era lo más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que se olvidó casi de todo el punto el ejercicio de la caza, yo la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatina en esto, que vendió muchas hanegas de tierra, de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa a todos cuando pudo haber de ellos, y de todos ninguno les parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos de quiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enfraquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican, los hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Y a continuación continuamos con nuestros compañeros. La vida es para disfrutar. Verás que los colores se pueden... Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido.
que no se lo sacare ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara solo para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Vilianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro, con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. Ya. En resolución, él se enfrascó en tanto la lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y de mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llénosele la fantasía de todo aquello que leía los libros, así de encantamientos como de pandemias, pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas, disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Busca una mano que no te haga daño, es hora de avanzar. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo se estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuanto topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio
y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del entrañado gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial. Canta, baila, déjate llevar. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple, mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et ossafuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le podría, porque según se decía él, a sí mismo no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele, de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que él profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Verás que los colores se pueden ver.
Decíase él, si yo por malos de mis pecados, por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado? Y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambriano, señor de la ínsula Malindriana, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe ser, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre a su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado al principio a su buen deseo. Más apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. Bueno, amigos, pues de esta manera, con este último párrafo, damos por terminada nuestra aportación en este Día Internacional del Libro. Esto que hemos leído es la punta del iceberg. Os animamos a que os leáis el libro entero. Esperamos que os haya gustado y hasta siempre. Y dar